Ya estamos en nuestro asiento que va a ser como nuestro hogar durante las próximas horas. Lo que siempre pasa en el Flix, porque no es mi primera vez viajando en Flix, es que la gente suele confundirse de coche, ¿ok? O sea, el ticket, cuando vos reservas tu viaje, viene con un asiento asignado. No podés viajar parado en este tren, tenés que tener tu asiento asignado. Entonces, lo que pasa es que mucha gente se confunde el orden de los coches. O sea, están todos bien identificados. Tienen el número ahí, 1, 2, 3, 4, 100, 5 y no sé hasta qué número llega exactamente. Y entonces como que la gente dice, 18, 19, me siento acá. Y entonces llegamos nosotros, acá con la señorita, que estamos de One Day Cosmo, con los barbijos. Mi barbijo combina con el Flix. Su barbijo combina con el Flix, exactamente. Entonces, nosotros llegamos y había gente. Y es como, hola, disculpa, nosotros tenemos este asiento reservado. No, me dicen. Típico de gente de Flix. No, me dicen, este es nuestro asiento. No, este es nuestro asiento. Ajá, bueno, entonces yo le digo, ¿qué coche tiene? Se fijan en el ticket, coche 1. Este es el coche 5. Perdón, este es el coche 5. Se pararon, agarraron sus cosas y se fueron. Esa es la típica equivocación número 1 que tiene la gente, no fijarse en qué coche está. La segunda equivocación que tiene la gente es subirse con tickets que no son válidos, ¿ok? El único ticket que te sirve para viajar en Flix es un ticket de Flix. No hay otro ticket que sirva acá. Ticket de 9 euros, descartado. Ticket de la Deutsche Bahn en cualquiera de sus interpretaciones, o cualquiera de sus formas, tampoco. Acabamos de girar, me está empezando a dar el sol en la cara. Hola, espero que disfruten este bello plano de mis ojos iluminados. Mis ojos combinan con Flix. ¿Quieres mis lentes? No, estoy bien, gracias. Ahí ya volvimos a girar para el otro lado, así que ya el sol otra vez nos queda más cómodo. Entonces, ¿qué pasa? Si tenés un ticket de la Deutsche Bahn, pero te dice que tomes un Flix, no cuenta. Necesitas el ticket de Flix. Nuestra primera parada de hoy nos encuentra en Dortmund, una ciudad que tenemos a 20 minutos en tren, media hora en tren, pero que jamás visitamos. Por acá atrás, bueno, está una obra gigantesca, así que quizás no se vea tanto, pero acá atrás está el Museo del Fútbol Alemán. Yo personalmente no soy muy futbolero, pero si ustedes acá abajo en los comentarios me dicen, Mati, quiero ver un video del Museo del Fútbol Alemán, vengo y lo visito, por ustedes. Un poco de entretenimiento rústico. A ver, no crean que tienen que traerse alguna cosa analógica para hacerlo necesariamente. El tren está equipado con Wi-Fi y tiene un portal de entretenimiento que vamos a explorar a ver qué tiene para ofrecer. A ver, ese es el portal de entretenimientos. Tenemos películas, Doctor Dolittle, Sonic. Tenemos Última Navidad, no sé qué sea. Rápido y Furioso 89. Zoolander 2. Ok, ahí vuelve a empezar. A ver, ¿qué más tenemos? Estos son nuevos. Ok, parece que tenemos shows. ¿Qué hay? Tenemos películas para leer, audio, libros y el mapa de por dónde vamos. Bueno, eso para dar tu opinión. Vamos a ver qué juegos hay. Airship Venture, parece un Flappy Bird. Alien Run. A ver si... bueno, hay una buena selección de juegos. Vamos a agarrar uno cualquiera. Airship Venture, a ver qué hace. Ok, tocar. Morí. Intentar de nuevo. Tocar. Tocar. No entiendo. Tocar. Mantengo. Este dice gatitos. A ver. Corro. Ok, toco para saltar. ¿De qué me estoy escapando? No entiendo. Eso. No. Au. ¿Con qué me tiraron? ¿Eso es una vida? ¿Por qué cada de aparecer una sierra en el piso? Salta, gatito. F. Y después la gente se pregunta por qué no hago contenido de juegos. No puedo ni salvar a un gato de una calabaza. Vamos a hablar un poco sobre lo que tienen los asientos de Flix para ofrecer. Todos son iguales, para empezar. El tren tiene una única clase, está configurada en 2+2. Y la verdad que los asientos son bastante bonitos. Tienen los colores de la marca, que son gris y verde. Tienen estos como alerones para poder apoyar la cabeza, que están bastante bien. Aunque yo no los usé para dormir. Acabo de despertar. Una reseña de qué tal es dormir en Flix. Me
Qué cómodo, a decir verdad. Después tenemos una mesa, tiene apoyavasos para 2 personas, tiene un único cargador, o sea, podés cargar tu teléfono, tu computadora acá, pero hay una única toma cada 2 asientos. Y obviamente es enchufe europeo, no vengas con enchufe argentino o enchufe estadounidense porque no va a funcionar, necesitas enchufe europeo. Sí, cómprense un adaptador si van a. La mejor inversión que pueden hacer es un adaptador. Totalmente. Después tenemos un agregado en el asiento de adelante para colgar un abrigo ligero y también hay ganchos en las ventanas para colgar abrigos más pesados. Lo único que no tienen los asientos es un tacho de basura, así que tenés que venir a tirarlo acá adelante. Estamos en la segunda pata del viaje, que es Berlín-Hamburgo. Y ayer nos pasó algo que mientras paseábamos por Berlín me llega un mensaje de que me cancelaron el tren. El tren que íbamos a tomar no existe más. Así que me dan la oportunidad de contarles un poco cómo es el sistema. Te dan 3 opciones. Número 1, devolverte el dinero. Número 2, un voucher de descuento para un próximo viaje. Número 3, cambiar gratis de tren. Nosotros usamos esa opción y entonces al hacer el cambio de tren, lo que notamos, o por lo menos yo no vi, es que no te permitía volver a elegir asiento, ¿ok? Te asignaba lo que te asignaba. Suerte, puro azar. Entonces terminamos separados con Alex con 3 coches en el medio. Yo estaba en el 1, ella terminó en el 4. Y eso no nos servía, o sea, necesitábamos poder estar trabajando mientras viajamos. Y le pregunté a la guarda si pasaba algo si nos sentábamos juntos y me dijo, mira, pues, siéntense juntos, no pasa nada, yo no tengo problema, pero si viene alguien probablemente le tengan o convencer a esa persona que viene de irse o irse ustedes, y como está bien. Pudimos sentarnos juntos, no apareció nadie, ahí estuvo el universo de nuestro lado y ahora a viajar hasta Hamburgo. Antes de explicarles qué vamos a hacer ahora que llegamos a Hamburgo, primero quiero darles las gracias a Flix por sponsorear el viaje entre Berlín y esta ciudad portuaria. Así que si quieren viajar ecológico, bonito y barato, viajen con Flix Train definitivamente. Pero si tienen algo más de presupuesto, pueden ver esto, la primera clase de los ICE.